Los depredadores humanos habitan en nuestra sociedad. Los psicópatas son depredadores humanos. Coaccionan, manipulan, mienten, roban, defraudan, abusan y quitan vidas sin sentir culpa ni remordimiento. Un experto destacado en psicopatía, Robert Hare, estima que el 1% de las personas son psicópatas, mientras que otros expertos sugieren que esta cifra está más cerca del 4%. Estudios indican que los psicópatas están sobrerepresentados en el mundo ejecutivo corporativo y en la política. En este video vamos a explorar la psicología del psicópata, ya que este conocimiento puede ayudarnos a minimizar el daño que nos infligen a nosotros, a quienes nos importan y a la humanidad en general. En comparación con otros trastornos clínicos importantes, se ha dedicado poca investigación sistemática a la psicopatía, a pesar de que es responsable de mucho más malestar social y perturbación que todos los demás trastornos psiquiátricos combinados. Los psicópatas se encuentran en todos los segmentos de la sociedad, y es muy probable que tengas un encuentro doloroso o humillante con uno de ellos. Tu mejor defensa es entender la naturaleza de estos depredadores humanos. Esto dijo Robert Hare en su artículo Sin conciencia. Individuos como Ted Bundy, Charles Manson o Jeffrey Dahmer son quienes vienen a la mente cuando la mayoría de la gente piensa en el psicópata, y si bien tales individuos son psicópatas, representan un extremo de este trastorno. La mayoría de los psicópatas, en lugar de cometer crímenes violentos, se involucran en actos inmorales que pasan desapercibidos para el sistema de justicia penal. Abusan de miembros de su familia o descuidan su bienestar, engañan a otros para obtener dinero, mienten patológicamente o manipulan a otros con fines malvados. Muchas personas no saben nada sobre este trastorno, o si lo hacen, solo piensan en personas que han quebrantado la ley muchas veces y que si son atrapadas serán encarceladas. La mayoría de los psicópatas no están en prisión, están aquí afuera en el mundo, junto a ti y a mí. Esto escribió Martha Stout en su obra El psicópata de al lado. La razón por la que la mayoría de nosotros nos abstenemos de explotar y dañar rutinariamente a otros es porque poseemos una conciencia. Nosotros empatizamos con el sufrimiento de los demás, y si hacemos sufrir a alguien, sentimos culpa. Los psicópatas no tienen conciencia y carecen de la capacidad para sentir empatía y culpa. De hecho, un psicópata no siente amor, amistad, ni ninguna conexión emocional con nadie en absoluto. Si los psicópatas mantienen lazos con otras personas, es solo porque los ven como posesiones, recursos o herramientas. Este vacío emocional que existe en el corazón del psicópata los hace capaces de involucrarse repetidamente en actos que dañan a otras personas. Como comenta Robert Hare, incluso los profesionales experimentados y curtidos en casos de psicopatía se encuentran inquietantes cuando ven la reacción de un psicópata ante un evento desgarrador o lo escuchan describir casualmente un delito brutal, como si pelara una manzana o destripara a un pez. O como él continúa, el psicópata es una persona egocéntrica, insensible y despiadada, profundamente carente de empatía y de la capacidad para formar relaciones emocionales cálidas con los demás. Una persona que funciona sin las restricciones de la conciencia. En lugar de las conexiones emocionales que dan significado a la vida de las personas normales, la vida interna del psicópata está impulsada por el principio del placer y la necesidad de emoción continua. Muchos psicópatas son alcohólicos, adictos a las drogas o al sexo, y se involucran en comportamientos de alto riesgo. Pero el estimulante más seductor para un psicópata es el poder. No importa si son criminales profesionales, parásitos desempleados, gerentes intermedios, directores ejecutivos, financieros, burócratas o políticos, la mente del psicópata está obsesionada con controlar a otras personas. O como explica Martha Stout, el premio a ganar puede ser desde la dominación mundial hasta un almuerzo gratis, pero siempre es el mismo juego: controlar, dominar y, entre comillas, ganar. Robert Hare comparte un fragmento de un informe psicológico sobre un psicópata llamado Earls. Lo más destacado de Earls, su obsesión con el poder absoluto. Valora a las personas solo en la medida en que se sometan a su voluntad o puedan ser coaccionadas o manipuladas para hacer lo que él quiere. Constantemente evalúa sus posibilidades de explotar a las personas y situaciones. Desde nuestro punto de vista,
El psicópata sufre de un trastorno mental grave, pero los psicópatas no ven nada malo en sí mismos y a veces son francos al afirmar que su condición es una bendición. Su falta de apego emocional y su incapacidad para sentir empatía y culpa les otorgan una ventaja sin precedentes en lo que es un mundo de supervivencia del más fuerte. Por ejemplo, Ted Bundy se refería a la culpa como un mecanismo de control social poco saludable que hace cosas terribles al cuerpo. Dado que ven su psicopatía como una ventaja, no sorprende que los intentos de rehabilitar a los psicópatas fracasen miserablemente. Como continúa Robert Hare, al resumir la literatura sobre los llamados tratamientos para la psicopatía, muchos escritores sobre el tema han comentado que el capítulo más corto en cualquier libro sobre psicopatía debería ser el de tratamiento. Una conclusión de una sola frase: no se ha encontrado un tratamiento efectivo o nada funciona. Es el resumen común de las revisiones académicas de la literatura. Para empeorar las cosas, los psicópatas son notoriamente difíciles de identificar. Aunque internamente son tan diferentes de nosotros como la noche y el día, externamente camuflan su naturaleza depredadora. Los psicópatas son similares a criaturas depredadoras que imitan la apariencia y el comportamiento de su presa. En su artículo Serpiente en la hierba, el psicólogo Daniel Jones explica que hay arañas en Australia que huelen y se comportan como hormigas. Algunas son tan convincentes que las hormigas permitirán que una araña viva permanentemente como una de ellas. Esta araña luego se alimentará de sus nuevas amigas, pero no comerá todas las hormigas, ni siquiera un número significativo. En cambio, extraerá recursos lentamente, de manera sostenible y con el tiempo. Al igual que la araña australiana, en el escenario social los psicópatas a menudo parecen normales. De hecho, tienden a ser más carismáticos, encantadores y seguros de sí mismos que la mayoría de las personas. Esta atracción social es parcialmente una función del hecho de que los psicópatas experimentan mucho menos estrés, miedo y ansiedad que el resto de nosotros. Pero también es el resultado de la notable capacidad del psicópata para mentir sobre su pasado, sus logros y su carácter de una manera que hipnotiza y a veces paraliza psicológicamente a sus víctimas. Tal como Martha Stout escribió, la mayoría de las víctimas que he conocido en mi trabajo han informado que su involucramiento inicial con una persona psicópata y su asociación continua a pesar de que les causara dolor fue el resultado directo de lo encantadora que podía ser. Innumerables veces he visto a personas sacudir sus cabezas y hacer declaraciones como: era a la persona más encantadora que conocí. Afortunadamente, hay grietas en la máscara de cordura del psicópata. Una de estas grietas es un sentido patológicamente inflado de autoimportancia que los psicópatas se encuentran imposible de ocultar. O como explica Robert Hare, los psicópatas tienen una visión narcisista y exageradamente inflada de su propio valor e importancia. Una egocentricidad y sentido de superioridad realmente asombrosos, y se ven a sí mismos como el centro del universo, como seres superiores que están justificados para vivir según sus propias reglas. Los ojos de un psicópata también pueden revelar su naturaleza depredadora, ya que algunas víctimas informan que mirar a los ojos de un psicópata es similar a mirar a los ojos de un reptil. Sin importar su estado de ánimo, sus ojos son iguales, vacíos, fríos, intensos e inquietantes. Algunas personas responden a la mirada sin emociones del psicópata con considerable incomodidad, casi como si se sintieran como presas potenciales en presencia de un depredador. Otros pueden verse completamente abrumados e intimidados, tal vez incluso controlados, con poca comprensión de lo que les está sucediendo. Sea cual sea el significado psicológico de su mirada, está claro que el intenso contacto visual es un factor importante en la capacidad de algunos psicópatas para manipular y dominar a otros. Otra forma de ver a través de la máscara de cordura del psicópata es prestar atención a su manera de hablar. A los psicópatas les resulta difícil mantener una narrativa coherente. Sus declaraciones suelen ser contradictorias y están llenas de inconsistencias. Suelen saltar de un tema no relacionado a otro, y cuando se les hace una pregunta, son conocidos por responder de manera irrelevante a lo que se les preguntó. Como escribió Robert Hare, los psicópatas son conocidos por no responder a la pregunta planteada
o por responder de una manera que parece no estar relacionada con la pregunta. Algunos psicópatas también acompañan su discurso con movimientos excesivos de manos. Los investigadores creen que los movimientos de manos de un psicópata son una función de cómo su cerebro procesa las palabras, las ideas y las emociones. Pero los movimientos de manos también funcionan como una estrategia engañosa, distraen a los oyentes y dificultan la detección de sus inconsistencias y mentiras. La causa raíz de la psicopatía es desconocida, pero los estudios indican que los psicópatas nacen con una predisposición a la psicopatía, es decir, son producto de la naturaleza, no de la crianza. O como Martha Stout afirma, no hay un cuerpo convincente de hallazgos que vinculen la característica central de la psicopatía, es decir, la ausencia de conciencia, con el maltrato infantil. De hecho, hay algunas pruebas de que los psicópatas son menos influenciados por su experiencia temprana que los no psicópatas. Si bien los psicópatas han plagado todas las sociedades a lo largo de la historia, el problema de su existencia se amplifica por las tendencias contemporáneas hacia la centralización política. Dado que los psicópatas ansían el poder, que son naturalmente carismáticos, hábiles mentirosos y sin restricciones por la empatía, el miedo, la ansiedad y la culpa, es razonable suponer que algunos psicópatas están activamente establecidos en posiciones de poder político. En su libro, Ponerología política, el psiquiatra polaco Andrzej Łobachewski propuso el término patocracia para el tipo de sistema político en el que los psicópatas gobiernan, y a menos que más personas estén conscientes de la amenaza de esta clase depredadora, este tipo de gobierno podría convertirse en una realidad plena. O como este escribió, aceptaré la denominación de patocracia para un sistema de gobierno donde una pequeña minoría patológica toma el control sobre una sociedad de personas normales. Si un individuo en una posición de poder político es un psicópata, puede crear una epidemia de psicopatología en personas que esencialmente no son psicópatas. Bajo tales condiciones, ningún área de la vida social puede desarrollarse normalmente, ya sea en economía, cultura, ciencia, tecnología, administración, etc. La patocracia paraliza progresivamente todo. Lo expuesto anteriormente nos incita a estar despiertos y observar con un ojo clínico el comportamiento de nuestros asociados y evaluar constantemente no solo el comportamiento de estos últimos, sino cómo se comporta cada persona con la que entramos en contacto. Saber cómo las personas pueden posiblemente comportarse como psicópatas nos hace darnos cuenta de sus artimañas para que no puedan manipularnos, para que de esta manera podamos avanzar significativamente en nuestras vidas. Eso es todo por hoy. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta la próxima, estoico.